Decir, encontré mi propósito en la vida. Ajá. Es fuerte realmente. Es muy fuerte. Se vale no tenerlo claro, sí. Poder obtener herramientas que nos apoyen a alcanzar esas metas que queremos, que nos hemos planteado. Tiene un acrónimo que se llama PERMA. La P es Positive Emotions o emociones positivas. La E es Engagement o cuando te absorbes en algo que te gusta y que eres bueno en hacer. La R de relaciones es cómo son tus relaciones con otras personas. La M de meaning o significado, el significado de la vida de uno. Y la A, achievement o los logros. Me encanta porque son ejemplos de cosas realistas que podemos hacer. La cultura en la cual nos educan y nos tiende a limitar. Cuando tú combinas estas 5 letras y las conviertes en hábitos, los estudios demuestran que tiendes a tener una vida más llena, más feliz, más satisfactoria. Y es como tomar el control, tomar nosotros el control de la vida que queremos construir. Exactamente. Logré que me invitaran al podcast de Sanamente y fue un éxito ese podcast y lo logré muy bien. Les damos la bienvenida a un nuevo año de episodios del podcast Sanamente. Mi nombre es Karen Vargas, soy parte del equipo de Glasswing y en verdad estoy muy emocionada de poder compartir este espacio. Hoy estamos desde El Salvador y nos emociona poder empezar este nuevo año compartiendo conversaciones y reflexiones sobre salud mental que aporten a nuestro crecimiento y a nuestro bienestar. Y para este primer episodio del año nos acompaña alguien que ya forma parte de la comunidad de Sanamente, que ya ha estado con nosotros en previas ocasiones y que hoy vuelve para seguir compartiendo y para seguir aportando de su experiencia y de su conocimiento. Hoy nos acompaña Gerardo Tablas, que es coach en inteligencia emocional y psicología positiva. Gerardo es certificado por Brown University y cuenta con una maestría en psicología clínica con especialización en terapia cognitiva. También ha brindado coaching a personas en más de 10 países, así que en verdad es un honor que nos acompañes ahora, Gerardo. Gracias de verdad por estar acá y bienvenido. Karen, muchas gracias por invitarme nuevamente a estar con ustedes. Es un verdadero gusto hablar de este tema, especialmente al inicio del año. Justo, ahorita que estamos en este inicio de año que generalmente viene asociado con nuevos comienzos, nuevas oportunidades de replantearnos cosas, y aunque no es la única oportunidad, lo podemos hacer en cualquier momento, pero queremos aprovechar este espacio, esta pausa que solemos hacer al inicio de año para poder reflexionar sobre estos aspectos, porque ahora en el día a día vivimos tan acelerados, con un ritmo tan rápido, en medio de tantas cosas en el día a día, muchas veces es fácil perder de vista lo que realmente importa, que es nuestro bienestar, y nos vamos dejando de último. Entonces queremos verlo como una oportunidad para poder obtener herramientas que nos apoyen a alcanzar esas metas que queremos, que nos hemos planteado, y la felicidad y el bienestar que tanto buscamos en el día a día y que podemos aplicar en nuestra vida en las diferentes áreas. Así que eso queremos lograr este día, que con tus conocimientos y experiencias nos puedas compartir esas herramientas que nos ayuden a alcanzar esas metas que nos hemos puesto. Así que bueno, Gerardo, yo sé que tu especialidad es la psicología positiva y lo vamos a escuchar mucho alrededor del episodio, pero contanos de qué estamos hablando realmente desde psicología positiva, y sobre todo porque al escuchar el término cualquier persona lo puede asociar únicamente con emociones positivas, con optimismo. Entonces contanos, porque yo sé que va un poco más allá de eso por lo que tú me has contado. Ayúdame a desmitificar esta idea para arrancar. Claro que sí. Mira, la psicología positiva es una rama relativamente nueva de la psicología. Se funda en el año, o se crea, se estructura ahí por el 1990 por Martin Seligman, que era el presidente de la Asociación Americana de Psicología en los Estados Unidos, y se le ocurrió la idea de explorar esta nueva área que se enfoca, para contestar tu pregunta, en cuáles son las mejores prácticas para tener una vida más plena, más satisfactoria, ¿por qué no decirlo más feliz? Y aquí quiero conectar con la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué no es psicología positiva? No es un optimismo tóxico que pretende que solo vivimos en un estado de felicidad perpetua. Eso ningún ser humano vive así. Es más bien abrirse a toda la gama de experiencias o de emociones, y vamos a vivir, sí, la alegría, la esperanza, pero también vamos a vivir la tristeza, nos vamos a sentir ansiosos algunos días,
Y la psicología positiva nos ayuda a valorar los momentos felices y de plenitud, pero también cómo manejar esos momentos retadores y no negarnos a esas emociones, sino más bien aceptarlas y vivirlas. Gracias por aclarar esa parte, porque creo que eso es importante, de no caer como en este optimismo tóxico que ahora con todo lo de redes sociales puede ser muy sencillo, porque a veces solo encontramos como ese tipo de contenido, por ejemplo. Entonces, desde eso que nos has explicado, ¿qué dice la ciencia, o desde la ciencia, qué nos dice la psicología sobre cómo construir bienestar? Fabuloso. La ciencia lo que nos dice hasta la fecha es que hay que la manera como los estudios han probado que hay más resultados a que uno vive una vida más plena, tiene un acrónimo que se llama PERMA en inglés, y lo digo rápidamente. La P es Positive Emotions o emociones positivas, la E es Engagement o cuando te absorbes en algo que te gusta y que eres bueno en hacer. La R de relaciones, es cómo son tus relaciones con otras personas. La M de meaning o significado, el significado de la vida de uno. Y la A, achievement o los logros. Cuando tú combinas estas 5 letras y las conviertes en hábitos, los estudios demuestran que tiendes a tener una vida más llena, más feliz, más satisfactoria. Gracias, Gerardo. Creo que ese es un buen punto de partida, y ahora que tenemos claro que el bienestar no se trata solo de estar felices todo el tiempo, sino también de ese camino para poder reconocer todas las emociones y de manejarlas de una forma saludable y encontrar una vida con más sentido, ¿verdad? Por esto que ya nos mencionaba del modelo. Me encantaría también que nos contaras un poco más sobre esos componentes que nos ofrece la psicología positiva para construir bienestar ya en el día a día. Y con ese modelo que nos decís, sabemos que esas áreas claves que nos has mencionado, cada una puede tener ciertas aplicaciones, ciertos retos también. Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito más de qué se trata y cómo lo podemos traducir al día a día de las personas que nos escuchan también? Muy bien, mira, entonces comenzamos con la primera letra, la P, de las emociones positivas. Tú decías al principio algo muy cierto, que la vida se vuelve tan ajetreada, tan caótica a veces, que nos olvidamos de saborear los momentos, las emociones positivas que nos pueden ayudar a ser más felices. Y ejemplos que te puedo dar de una emoción positiva puede ser el agradecimiento. Experimentar agradecimiento porque hoy estoy vivo, o porque estoy saludable, o porque tengo amigos y familia que me quieren, o simplemente agradecimiento porque estoy viendo un amanecer en la montaña o en la playa que me hace recordar lo bella que es la naturaleza. Las emociones positivas es permitirse sentirse alegre y darse cuenta qué alegría en este encuentro con seres que yo quiero. Emociones positivas puede ser también cuando he logrado algo y disfruto ese logro. Es ser autoconsciente de esos momentos. ¿Sabes qué? Cuando alguien sale a hacer una caminata, por ejemplo, y se va al Parque Bicentenario y va caminando, el irse fijando en el cielo azul, el verde de los árboles, los pajaritos que cantan, y tomar conciencia, saborearlo y decir, estoy viviendo un momento de paz y serenidad, y alejarme de todo el bullicio, eso es experimentar una sensación o una emoción positiva. El de escribirle un correo a alguien para decirle qué aprecias de esta persona, o mandarle una nota o un mensaje de texto donde le digas, amiga, te quiero dar las gracias por el café que nos tomamos el día de ayer, el que me escucharas y yo te pudiera contar cómo me sentía ante el reto que estoy, me dio mucha energía, te lo agradezco. Eso es poner en práctica una emoción positiva, y aunque no lo creas, hace más feliz al que lo está diciendo que al que lo está recibiendo. Y qué bonito es recibir ese mensajito después de una salida con amigos, de la pasé bien. Creo que con mi grupo de amigos es algo que intentamos implementar, como cuando ya cada quien hace en su casa, ¿verdad? Como enviar ese mensaje de agradecimiento por el tiempo, porque ahora justo por ese caos y por esa lista larga de cosas por hacer, encontrar un espacio donde se pueda coincidir con las personas que querés
parece difícil, pero realmente cuesta hacerlo. Entonces creo que son buenas prácticas que podemos ir adoptando. Y todo lo que mencionabas de emociones positivas y de lo que nos aportan en lo cotidiano también me suena mucho como esas pequeñas dosis que te recargan. Entonces justo ayer lo hablábamos con una amiga ella identificaba que su día se torna diferente cuando ve que tiene tiempo de sacar a su perrito a pasear. Exacto. Una caminata 15 minutos. ¿Cómo puede hacer la diferencia, no? Ese es un excelente ejemplo y te das cuenta que las emociones positivas las podemos apreciar cuando nuestra mente le damos permiso de enfocarse. Es por eso, y sé que voy a decir algo que se repite mucho, pero es muy difícil de poner en práctica, separarnos muchas veces de nuestro celular, porque cuando estamos en un continuo scrolling sin parar, viendo el algoritmo, nos lleva la mente a lugares donde en vez de a veces experimentar emociones positivas, experimentamos sensaciones negativas como sentirse que tú no eres tan cool como todo lo que estás viendo en social media. Recuerda que en social media todo el mundo es perfecto. Entonces cuando uno se ve ahí, dice, pero yo no tengo eso o yo no voy a esos viajes. Hay que tener mucho cuidado en crear las condiciones para experimentar esas emociones positivas. Y saber identificarlas como qué es lo que me genera como esa dosis, porque al final todos tenemos días malos. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, alguien que le está costando identificar cuáles son esas emociones o qué te genera esa emoción positiva que puede venir y mejorarte un día que de verdad ese día fue muy gris, que todo te iba saliendo mal? Mira, primero que nada, me alegra que menciones lo del día gris. Vamos a tener días duros, vamos a tener días grises. Claro que sí, es parte de la vida. No tenemos que huirles, no tenemos que tenerles miedo, sino más bien aceptar que la vida es una secuencia de altos y bajos. Al final, uno tiene que hacer la suma y resta y ver qué tal le ha ido, ¿no? Pero para esa lista, que para eso que tú me preguntas, yo lo que aconsejo es hacer una lista, sentarte y en tu laptop o a mano si lo quieres, empiezas a escribir qué cosas me hacen sentir feliz, que me dan una dosis de paz, de energía. Y agarras la lista y dices, voy a empezar con lo que tú dijiste, sacar a pasear a mi perro. 2, tomarme una taza de café en la mañana solito viendo el jardín. 3, ir a el gimnasio a cierta hora. Y así vas. Irme a la cocina y ponerme mis audífonos, oír una música bonita y ponerme a cocinar mi receta preferida, lo que sea. Y esa lista tú la tienes y cuando vengan esos días malos, que lo va a ver, necesitas una recarga, ves tu lista y dices, a ver, ¿cuál de todas estas voy a tener? Bueno, aquí tengo, le voy a dar una llamada a mi mejor amiga para que hablemos de la vida. Y así vas escogiendo qué actividad. No es algo complicado, solo requiere un poco de disciplina. Me encanta porque son ejemplos de cosas realistas que podemos hacer, que podemos tener a la mano y en uno de esos días donde nos va fatal, como ver esa lista, volver a esa lista y decir cómo puedo hacer para que este día que ha sido tan malo, poder mejorarlo antes que se termine. Entonces creo que es súper, súper útil saber reconocerlo. Y bueno, luego, yo sé que parte del modelo que nos compartes va la E, que es el engagement. Entonces, que es uno de mis favoritos del modelo, te confieso. Entonces, si nos pudieras comentar cómo este componente aporta a nuestro bienestar y cuál es la relación que existe. Muy bien, mira, el engagement, la palabra es bien difícil traducirla al español en este contexto, porque engagement en general es estar involucrado en algo. Estoy involucrado en una causa, pero aquí va más allá. Aquí es cuando estás más bien absorto en algo que te hace olvidar el espacio, el tiempo, pierde la noción del tiempo. ¿Podríamos decir apasionado? Apasionado podría ser una palabra, okay, como no, pero con ciertas características. Okay. Cuando tú realmente entras en un estado de flujo o flow y que pierdes noción del tiempo, es porque se unen dos características. Una es que eres bueno para esa actividad, lo haces bien, lo haces muy bien en general y sabes que eres bueno para eso. Y la otra es que lo disfrutas, te encanta. Entonces, te doy ejemplos. Para alguien que le gusta el fútbol y lo ama, y sabe que es bueno corriendo y metiendo goles, cuando empieza ese partido,
efectivamente pierde noción del tiempo. Alguien tengo amigos que les encanta surfear, es el surfing, y cuando se van al Sunsal o al Tunco y agarran las olas y ven ese reto, se sienten en flujo. Otras personas se sientan a programar. Y la vez pasada vi a un amigo mío en su computadora, pasaba el tiempo y él no lo sentía y programaba cuando al fin dijo, sí, lo logré. Y había creado una nueva aplicación. Lo importante es determinar para qué soy bueno y qué disfruto. Y cuando lo haces, te sientes muy bien. Y lo último, tiene que tener cierto nivel de reto. Si es muy fácil, si lo haces así casi que con los ojos cerrados, no es tan satisfactorio porque no te sentiste retado. Oh, wow. No esperaba ese último elemento, ¿sabes? Y te decía lo de pasión porque es una palabra que personalmente uso mucho y me gusta mucho conocer a personas apasionadas por lo que hacen porque creo que esa pasión es contagiosa. Es genial ver a alguien, por ejemplo, que le apasiona su trabajo. Creo que se nota un montón. Entonces, y qué importante también reconocer esas actividades. Mientras lo comentabas, también pensaba en mis pasiones y un conflicto interno que a veces me genera, de que puedo que tenga yo bien identificado eso que me genera engagement o en lo que me gusta involucrarme, a lo que me gusta dedicarle tiempo, pero a veces no encuentro el tiempo para poder dedicárselo por lo mismo de el día a día, ¿verdad? El caos del día a día, las tareas que nos absorben. Entonces, eso puede también generar un conflicto interno para cualquier persona que lo tiene identificado, pero que no encuentra el tiempo para dedicarle a su pasión. Entonces, también que puede venir esa frustración, puede venir a perjudicar tu bienestar o tu salud mental. Entonces, también, ¿cómo podríamos hacer como para equilibrar eso en nuestro día a día? Me encanta esta pregunta porque en un mundo cada día más ajetreado, como dije al principio, y volátil, nos olvidamos mucho de eso. Es como que estuviéramos en una competencia donde no paramos a cuidarnos. Yo te diría esto, usemos una metáfora. Recordemos la metáfora de cuando vas en el avión y ves, te hacen los anuncios de seguridad, siempre te hablan de uno que si va con niños, te dicen, y hay una pérdida de oxígeno, van a caer máscaras. Y lo primero que te dicen es que te pongas tú primero la máscara. Imagínate, suena contraintuitivo que una madre le digan, no, póngasela y no se la pongas a tu hijo. Pero la lógica es cierta, porque si la mamá se desmaya, ya no puede hacer nada. Entonces, la máscara primero se la pone ella de oxígeno para poder ayudar a sus seres queridos. Esa metáfora tenemos que recordarla a diario para qué es lo que nos da oxígeno a nosotros. Sí. Karen no se cuida a sí misma, si no le invierte tiempo y cariño, entonces Karen empieza a fallar. Si yo, es como a un automóvil, para poner otra metáfora, que no le cambias el aceite, que no le pones agua, pues se te funde el motor. Esas metáforas son importantes. Si yo quiero ser más productivo en mi trabajo, si quiero ser un mejor padre, una mejor pareja, un mejor ciudadano, tengo que invertir en mí, y parte de invertir en mí es permitirme esos momentos de engagement, de flow, de absorción en lo que soy bueno. Si a ti te gusta el baile y te gusta bailar, pues inscríbete en un gimnasio o pon en tu calendario una hora donde vas a poner YouTube y vas a hacer ese baile de lo que a ti te guste para sentir que fluyes y que te retas. Ese sería mi consejo. Gracias, Gerardo. Entonces creo que hay que extender esta invitación también a que las personas que nos escuchan piensen en algo en lo que pueden perder la noción del tiempo porque lo estás disfrutando tanto. Y también creo que otra pregunta importante a reflexionar es ¿cuándo fue la última vez que perdiste la noción del tiempo haciendo algo? Porque a veces, por lo mismo que nos vamos dejando de último, tenemos tanto de no sentir eso. Por lo que te decía, bueno, a mí me gusta escribir, pero pregúntame cada tanto escribo, me cuesta hacer el espacio para poder hacerlo. Entonces, pero creo que es importante lo que nos decís. Una persona que le dedica tiempo a sus pasiones, una persona plena va a rendir frutos en las diferentes áreas de su vida. Entonces creo que se ve reflejado también. Y te quiero dar un último ejemplo, algo que yo hago personalmente. A mí hay varias cosas que me hacen entrar en flujo, pero yo soy apasionado de la historia y me encanta leer sobre historia,
interactuar con la inteligencia artificial para hablar de cómo, por ejemplo, los romanos o los griegos influyen en tal aspecto de nuestra cultura actual. Entonces yo reservo los sábados en la mañana una hora o más, incluso a veces, para leer temas de historia, ver documentales de historia, interactuar. Y pierdo el tiempo, me encanta. Y cuando empiezo a leer de aspectos específicos, siento que disfruto mucho. Y al final siento que aprendí algo nuevo. Entonces, pero tengo ya el hábito que ese tiempo lo reservo los sábados, alrededor de las 10 de la mañana, me pongo a hacer eso. Entonces, ponerlo en nuestro calendario siempre es algo bueno. Agendar ese espacio. Sí. Me encanta eso, de agendarlo, porque al final, si no, esa es la mejor manera de hacerle espacio a alguien, cuando más si sos alguien que sigue mucho sus calendarios, que revisa mucho sus agendas, calendarios o la manera que cada persona sigue para organizar su tiempo. Así que me gusta. Súper. ¿Algo más que nos quieras contar sobre las pasiones o el engagement? Lo último que yo diría en el engagement es que para recordar nada más 3 cosas. Primero, que te guste, que te apasione, como tú dijiste la palabra. 2, que sientas que tú eres bueno en ello, que tienes como cierta habilidad, que te dices, hey, de veras que lo puedo hacer bien. Y la tercera, que te rete. Aquí está la clave. Si te reta demasiado, tanto, que te sientes mal haciéndolo, ya no, te pasaste. Pero si es tan fácil que te aburres, entonces ya tampoco. Y el ejemplo que te pongo sería, voy a usar el de futbolista nuevamente. Imagínate que está en una liga B, donde él se siente o ella se siente, le gusta el fútbol, es bueno para el fútbol, y está en la liga donde le retan lo suficiente para sentir que se esfuerza en meter ese gol. Pero si de pronto lo pasamos a la liga, 2 ligas arriba, no hay 2 ligas arriba de la B, pero bueno, a la liga superior, y todos le meten gol a él, se va a sentir desanimado y ya no lo va a gozar. Pero también si se va a la liga C, él va a meter todos los goles y tampoco se va a sentir motivado. Entonces debe ser algo en el justo medio donde te sientas retado. Creo que eso es clave, de agregarle ese elemento de no solo a buscar, agendar el tiempo para hacer eso que nos gusta, sino también el estar poniéndonos esos retos, ¿verdad? Sí. Que nos mantengan en ello, y sobre todo sin perder de vista esa línea, ¿verdad? De no cruzar esa línea de que me perjudique, pero que me mantenga lo suficientemente comprometido con lo que yo hago. Así que gracias, Gerardo. Y ahora hay otro componente del modelo que tú nos compartías al inicio, que ya bien nos decías, que es el tema de las relaciones. Y yo sé que eso nos interesa muchísimo a todas las personas, porque al final en nuestro día a día es una constante de tener que relacionarnos, tener que interactuar con las personas que nos rodean, y no siempre lo hacemos de la manera más saludable posible. Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo este componente viene a aportar a nuestro bienestar, y también cómo podemos encontrar esas relaciones que realmente nos sumen. Mira, Karen, si tú me dijeras que escogiera la letra de las 5, que a mi juicio es, y no la más importante sin duda es la R, las relaciones. Los seres humanos somos seres sociales, que genéticamente ya estamos programados para sobrevivir interactuando con otras personas. Estábamos hablando de las zonas azules antes de entrar al podcast y de cómo ciertas áreas lugares del mundo tienen mayor longevidad. Sabemos que la alimentación juega un rol, pero las personas que tienen relaciones armoniosas con otras personas y las cultivan, tienden, los estudios lo demuestran, no solo a vivir más, pero a vivir más y saludablemente, con menos enfermedades, reportan menos depresión. Y las personas que al revés o tienen relaciones que son conflictivas en general o se aíslan de los demás, tienden a enfermarse más, a deprimirse más. Es importante para nuestra salud mental y nuestra felicidad el cultivar y desarrollar una red de relaciones que te aporten seguridad psicológica, en la cual puedas ser tú misma y no tengas que estar pretendiendo jugar un rol más que ser tú misma. Amistades con las que puedas compartir tus tristezas y alegrías y puedas también tú brindarles apoyo. No me estoy refiriendo a los amigos de social media donde puedo tener miles de followers. No, me estoy refiriendo a ese tejido que puede ser pequeño, no tiene que ser grande. Pueden ser
4 o 5 amigos que son los que tú más confías, pueden ser tus hermanas, pueden ser aquellas personas que van a estar ahí para apoyarte. Y quiero terminar diciéndote que aquí lo importante es la reciprocidad. Así como hoy a ti te toca escuchar mis penas y mis problemas y mis aspiraciones, mañana me toca a mí escuchar las tuyas. Hay personas que pierden un poco ahí la perspectiva y siempre quieren que sus amigos sean los que les brinden apoyo, que les escuchen, pero nunca se preocupan por recordar a sus amigos y ser especiales con ellos. Así es como una plantita que no le echas agua, se va a morir y esa amistad se va a terminar. Gracias por recordarnos eso importante, porque creo que muchas veces olvidamos el también dar, ¿verdad? Como tenemos como nuestro círculo, quien nos escucha, quien recurrimos, pero es importante no perder de vista que estamos también nosotros ofreciendo, ¿verdad? Para que sea mutuo. Y tú decías que es la más importante, y eso me llamó la atención, decir que es la más importante. Y también si nos pudieras contar como tú personalmente, ¿cómo lo vives? Porque dijiste que es la más importante, supongo que también tiene un lugar en ti como bien especial, este componente en específico. Gracias. Sí, y te voy a dar ejemplos de lo que yo hago. Hoy que empezamos enero, me puse, yo predico esto, tengo que predicarlo con el ejemplo. Entonces me puse una meta. Me hice la pregunta siguiente. Quiero identificar a 1, 2, máximo 3 personas que en mi vida han hecho la diferencia, que estuvieron para apoyarme o que me hicieron crecer, etc. E identifiqué a una señora que quiero mucho, que cuando yo era un universitario, ella me orientó mucho, fue mi mentora, conseguí mi primer trabajo gracias a ella, y no tenía de no verla y de no saber de ella, no te miento, quizás 15 años que no la había visto. Le escribí y le dije, que le pregunté cómo estaba, feliz año nuevo, y le dije que quería almorzar con ella para platicar y ponernos al día. Y en ese almuerzo, que estábamos comiendo una rica ensalada, le dije, y también quería aprovechar para decirle lo muy agradecido que le estoy. Usted, cuando yo era un estudiante universitario, usted me ayudó en esto. Luego conseguí mi primer trabajo gracias a usted. Y aquella señora, la sonrisa y también la sorpresa de decir, ¿por qué me está diciendo esto? Y esa era de decirle lo único que quería decirle, gracias por hacer esa diferencia en mi vida. Tú me dirías, ¿la hiciste feliz? Sí, pero créeme, el más feliz fui yo, porque sentí esa emoción de dar, de reconocer. Ahí mezclé 2, fíjate, hoy que estamos hablando de PERMA, mezclé positive emotions, que ahí hice agradecimiento, y la relación se fortaleció. Otra cosa que hago, estoy atento a los amigos que he descuidado, que tal vez no los he visto, que son amigos que quiero, y que a veces son de cuando estaba en mi época escolar, pero que veo que no les he hablado, que ha pasado un año. Lo que hago es, les escribo para que nos tomemos un café o para que almorcemos algún día, y lo hago y nos reunimos y les pregunto de su vida. Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Entonces, requiere cierta disciplina, pero te quiero decir, Karen, que cuando me he sentido triste o desanimado, nunca me he sentido solo, porque siento que he cultivado en el jardín. Para tener un jardín con flores, tienes que quitar la maleza, tienes que regarlo, le tienes que poner y lo vas a ver lleno de flores. Mi jardín, gracias a Dios, es un jardín bien cuidado, donde tengo una red de apoyo emocional, mejor dicho, emocional, pero lo practico con disciplina, dedicándole tiempo a la gente que quiero y escuchándolos. Hablando menos y escuchándolos más. Me encanta eso de escuchar más, ¿verdad? Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí, el año pasado fue como mi año de reencuentros, porque tuve la oportunidad de reencontrarme con muchas amistades con quienes había perdido el contacto. Y cuando uno se reencuentra con ciertas personas o mentores o mentoras, por ejemplo, creo que uno recuerda como una versión de ti, de algo que tú fuiste y que también aporta a tu autoconocimiento, también como de esa era yo y ahora estoy acá. Entonces, sí, creo que también el hablar con estas personas te conecta con una versión tuya a la que no siempre tenemos acceso, porque
simplemente está ahí, pero no siempre volvemos a ella. Entonces creo que también eso es bien clave y es algo que personalmente me gusta de estos reencuentros como el que nos mencionabas tú. Y creo que qué sorpresa para tu mentora, como recibir este mensaje y ese agradecimiento. Y lo más importante, creo que nunca es tarde, porque a veces lo que yo he escuchado es que muchas veces nos da pena, como, ay, ya pasó un año y nunca contesté ese mensaje. Y no sé, ¿qué le dirías a esa persona de, ay, es que me invitó a ir por un café y ese día le dije que no pude, que reagendáramos y nunca lo hice y ahora me da pena? Entonces, yo creo de que debemos tener cuidado en diferenciar entre relaciones sociales y las personas que son importantes en nuestra vida. La paradoja es que muchas veces le dedicamos más tiempo a las relaciones sociales que son más superficiales que a aquellas personas que son realmente importantes. Y tal vez es porque las tomamos, lo damos por descontado, que ahí van a estar siempre. Entonces, para mí, una forma definitivamente de evitar caer en esa superficialidad donde uno es nuevamente la autoconciencia. Decir, para las personas que nos están escuchando, por ejemplo, una micropráctica, piensen en este momento en alguien que ustedes quieren, que es importante en su vida, pero que tienen ya bastante de no verla. Bastante puede ser desde semanas, meses o incluso años. Piensen cuándo fue la última vez que le dijeron a esa persona lo importante que ella o él es para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron el mejor regalo que se le puede dar a alguien, que es escucharlo con plena atención, con interés y con empatía? Y luego, la invitación que les hago es que a esa persona le llamen hoy si pueden, o a lo más, y le digan, reunámonos y ahí viene la parte que es bien personal, tomar un café, almorzar juntos, jugar un partido de tenis, lo que sea. Y cuando se reúnen con ella, escúchenla y díganle por qué es importante para ustedes. Créanme que eso va a añadir mucho a la felicidad. Gracias, Gerardo. Primero por recordarnos eso, como la importancia de saber identificar, ¿verdad? Primero, qué persona realmente ha tenido un impacto en mi vida y significa mucho para mí, para mi historia, para lo que soy ahora. Y también de nunca es tarde para retomar ese contacto y hacerle saber a esta persona lo importante que es, porque como tú nos decías, al final cultivar en ese jardín todas esas relaciones es la mejor inversión de tiempo también que podemos hacer, porque para atravesar cualquier dificultad, momento difícil, siempre marca la diferencia cuando no lo haces solo, cuando estás acompañado, cuando tenés como esa red de apoyo que te respalda. Y ahí te quiero añadir algo. Dije que escuchar con plena atención es el mejor regalo que le puedes dar a un ser humano, uno de los mejores regalos que le puedes dar a alguien, pero hay un segundo que no estamos acostumbrados a hacer y que contribuyen a relaciones nutridas y fuertes. Es el decirle a la persona genuinamente, sin fingirlo, sino lo que crees, algo que tú admiras o aprecias de esa persona. Puede ser algo tan sencillo como decir, sabes, Karen, de ti siempre me gusta que tienes una bonita sonrisa. Siempre sonríes a todo el mundo. Ahí está. Es verdad, es cierto. No estás mintiendo y estás reconociendo algo bueno. O puede ser algo, me gusta que tú eres una persona que siempre es generosa con los demás. Un último tip que te quiero compartir para las relaciones que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa cuando tenemos roces con alguien, cuando nos podemos haber tenido no voy a decir pelea, pero sí hubo un momento en que me sentí que esa persona no me respondió, me dio tristeza, me dolió, me resentí o me sentí ofendido? Ese es un tema, sí. No es fácil, ¿no? Cierto. La respuesta es esta. Precisamente cuando de veras tenemos una relación con alguien que nos importa, cuando llegan estos momentos, es bueno, porque puede salir la relación fortalecida. Cuando un amigo me falló, ni se acordó de mí en mi cumpleaños, no me habló, o simplemente yo esperaba apoyarlo, estuve en el hospital y ni siquiera me visitó, pero lo hablamos. Okay. Y le digo de manera no ofensiva, sino al contrario, constructiva, mira, me sentí tan triste porque no me apoyaste cuando lo necesité. Y esa persona te dice, hey, discúlpame, realmente cometí un error, pero yo te quiero y quiero que esto lo enmendemos, y yo acepto eso y lo enmendamos.
quiero decirte que la relación queda incluso más fortalecida. Así como hablamos del optimismo tóxico, que no es bueno, tampoco es bueno idealizar a nuestros seres queridos. Somos seres humanos que vamos a cometer errores, y muchas veces yo, Gerardo Tablas, que estoy hablando de estas cosas acá, voy a cometer el error de no dedicarle a alguien el tiempo y el cariño que debería haberle dado, porque soy un ser humano igual que... Entonces, lo importante es reconocer cuando uno falló, pedir disculpas y volver a empezar. Gracias, Gerardo. Creo que son recordatorios muy importantes y, como decía, la clave está en no hacer como que no pasó nada, porque creo Exacto. que es muy común que solamente seguís adelante con esa espinita dentro, pero decidí guardar silencio. Entonces la clave está en conversarlo, en expresarlo y reconocer, bueno, al final pues somos humanos, es parte de la experiencia humana, pero es importante platicarlo para que la relación salga fortalecida. Entonces, creo que hay que romper eso de mejor me evito el momento incómodo, ¿verdad? Ajá. Y no digo nada, pero es mejor conversarlo en este caso. Así que gracias por esos consejos para relaciones. Yo sé que es un tema súper amplio y que pudiéramos seguir conversando al respecto. Así que gracias por esos recordatorios tan claves que nos has hecho. Y bueno, siguiendo un poco en los componentes que nos estás compartiendo del modelo PERMA, hay otro que que es el meaning, que es el sentido o propósito. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre este? Particularmente es uno de mis favoritos, creo que ya lo notaste, sí. Pero contanos de qué trata, cómo aporta, cómo cultivarlo. Mira, este es de los más complejos, de los que más asustan a mucha gente cuando quieren practicar ese modelo, porque cuando uno habla de propósito o significado en la vida, uno tiende a verlo con propósito de P mayúscula, como tengo que haya paz en el mundo, tengo que salvar al planeta de una crisis. Como una misión extraordinaria. Exacto. Algo súper grande, increíble. ¿Y crees que para ayudar al medio ambiente tienes que ser una Greta Thunberg? ¿Crees que para a promover la paz tienes que ser una Malala? Entonces dices, no, yo no puedo ser jamás alguien tan famoso y tan... Sí. Yo te diría que no nos referimos, por supuesto que esa P, ese significado de propósito o ese meaning, es maravilloso y hay que buscarlo siempre, pero no te dejes intimidar por él, porque a la que nos referimos acá es la P minúscula. El propósito, ¿qué es aquello que a ti te hace sentir parte de algo más grande que tú? Algo que te trasciende. Y esto es muy personal. Aquí entramos en un área muy personal donde nadie debe imponerle a nadie cuál es lo que a ti te hace sentir eso. Yo creo que por eso puede asustar, porque, a ver, decir encontré mi propósito en la vida es fuerte realmente. Es muy fuerte. Sí, es fuerte. Y creo que también aquí muchas personas pueden compararse, y yo de verdad es que lo de las redes sociales es clave, porque en nuestro día a día, que es parte, ¿verdad? Importante de donde consumimos mucha información, y consumimos contenido también, podemos ver como personas que aparentemente tienen las cosas resueltas o han encontrado su propósito, pero realmente solo cada persona sabe cómo lleva su proceso. Y sabes, con esto que mencionas, a mí me recuerda mucho a uno de mis libros favoritos que nos habla sobre el camino para encontrar el propósito o el significado en la vida. Y como tú decías, no tiene que ser como esta pasión grandísima, una misión extraordinaria o un cambio radical de vida, sino algo más, una respuesta más interna. Y bueno, el libro, que es el de Ikigai, literalmente nos propone es una filosofía japonesa que nos propone una idea diferente, que literalmente significa la razón por la que te levantás cada mañana. Entonces, lo que te hace salir de la cama, ¿verdad? Que tal vez no literalmente pensás en ello cuando vas a salir de la cama, pero es lo que al final, lo que llevas dentro de ti, que te hace tomar ciertas decisiones, priorizar unas cosas sobre otras. Y según el libro, tener el propósito claro en la vida, pues se nota, es un motivo para existir que aporta esa satisfacción, este bienestar, este sentido de la vida. Y lo más interesante es que según las personas japonesas, seguro tú ya lo has escuchado y leído, obviamente, pero según las personas japonesas de esta zona de Okinawa, que es una de las zonas azules del mundo,
todas las personas tenemos un Ikigai. Algunas ya lo encontraron, otras están en camino a encontrarlo y todavía lo están buscando, pero tiene que ser un proceso súper personal. Entonces, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo lo podemos relacionar? Pues decirte primero que compartimos una pasión común por el Ikigai. Okay. Efectivamente, he leído el libro y para los que lo escuchan por primera vez, Ikigai con K, es este concepto de la filosofía japonesa que en el occidente, en esta parte del mundo, lo hemos adoptado con cierta adaptación, y para comprenderlo, el libro te habla de 4 preguntas que debes hacerte. Número 1, ¿qué es algo que yo amo hacer? Número 2, ¿qué es algo para lo que soy bueno haciendo? Número 3, ¿qué es algo que el mundo necesita? Y 4, ¿qué es algo por lo que la gente está dispuesta a pagar? Creo que esa última pregunta es muy representativa del mundo occidental. Entonces, te doy un ejemplo, el mío, por ejemplo, como coach. Algo que me apasiona, sí, cumple. Me apasiona ayudar a los demás siendo un coach. 2, ¿es algo para lo que soy bueno? Podría decir que razonablemente sí, he estudiado mucho para ello, digo que soy competente en ello. 3, ¿el mundo lo necesita? Yo diría que sí, sobre todo ahora que es tan ajetreado. Y la 4, ¿la gente paga por ello? Sí. Entonces, cuando se unen esos círculos, encuentra su zona Ikigai. En el significado, ese es un buen ejemplo. Uh-huh. ¿Qué otros ejemplos hay además de Ikigai? Bueno, te voy a decir uno muy extendido, la espiritualidad. Cuando tú eres una persona que tienes una fe, la practicas, pero no estoy hablando de una fe, ojo, esto es importante, que te sientas culpabilizado, que te sientas angustiado. Si te produce angustia, miedo, entonces tal vez es un enfoque de la religión o la espiritualidad que no contribuye a tu bienestar mental. Me refiero a esa espiritualidad que es todo lo contrario, la que te hace sentirte en contacto, por ejemplo, si eres una persona creyente, con Dios. ¿Qué otra puede ser propósito? Ayudar a los demás, ir a hacer voluntariado. ¿Qué otra cosa puede ser propósito? Y aquí ya te doy ejemplos más sencillos y de la vida diaria. Este día voy a ser intencionalmente amable y sonriente y darle mi cariño en mi mente a las personas con quien interactúe. Y de pronto puede ser el conductor de Uber al que saludas y le sonríes con genuina calidad, al mesero que te atiende en el restaurante, al vecino que te saludó. Este día voy a dar energía positiva y calidez a los demás. Hay un propósito. Un propósito que alguien me mencionaba que me encantó es cada día con mis acciones pequeñas contribuir a que la gente que me rodea sea más feliz. Con eso, con pequeñas acciones. Eso, por ejemplo, es propósito. Y se vale no tenerlo claro hasta cierto... Me encanta lo que has dicho. Se vale no tenerlo claro, sí. Lo digo porque mucha gente que nos escucha puede decir, yo no lo tengo, yo no sé cuál es mi propósito todavía, que esa palabra me encanta porque nos da posibilidades todavía, pero es como también transmitir esta calma, ¿no? De que está bien si aún lo estamos buscando porque no es como algo tan sencillo de definir a veces, es como un proceso más interno. Entonces, y también otra cosa que bueno, hay algunos amigos que me han dicho lo tienen identificado, pero cambia, sí. Puede cambiar. ¿A ti te ha cambiado alguna vez ese propósito? De hecho, me cambió, sí. Primero, pero tú me has mencionado 2 cosas. Ajá. Tomo la primera primero. No tenerlo claro, muy común. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad en Occidente, sobre todo, nos crían a estar tan ocupados, que no tenemos tiempo para pensar en esos temas trascendentales e importantes. Es muy triste porque al final puedes pasar una vida entera sin tomar conciencia de ti mismo. Programas como este contribuyen a que eso no pase. Quien nos está escuchando en este momento, si no tenía algún propósito que le haga levantarse en la mañana, por lo menos ya pusimos el mecanismo en función. Entonces, no sentirse mal por ello. Y si me preguntara alguien, bueno, entonces, ¿cómo lo descubro? Te voy a dar dos pistas de cómo hacerlo. Una, piensa cuáles son tus fortalezas, las cosas en que realmente tú sientes que eres bueno, o en las cuales tú sientes que realmente la naturaleza te dio una ventaja porque eres bueno en eso. Y luego piensa en cosas que tú disfrutas también y encuentras pasión. Luego, el segundo tip, piensa cuáles son tus valores que para ti son importantes. Valores me refiero acá
Para alguien un valor importante puede ser la ética en el trabajo. Para otro valor importante puede ser la empatía. Para otro un valor puede ser la generosidad, es decir, cambia. Y luego pregúntate, ¿qué actividad o qué cosas podría hacer donde yo ponga en esa ecuación, creo mi Ikigai, ¿no? ¿Qué soy? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Y ahí vas encontrando. Y esa es la primera cosa. Eso te puede ayudar a saber cuál es. Eso si no lo has encontrado. Si no lo has encontrado. Buenísimo. ¿Y la segunda pregunta? La segunda es ¿qué puede cambiar? Sí. Y te preguntaba. Me encanta. Mira, yo la última vez que vine acá trabajaba en un organismo internacional maravilloso donde le dediqué años de mi vida y fui muy feliz y descubrí mi Ikigai, definí cuál era mi Ikigai ahí o mi propósito. Lo tenía bien claro y lo ejercí por un número de años hasta que esta organización cerró. Entonces, tuviste que replantearte muchas cosas. Exacto. Y sabes que no hay que tenerle miedo al replanteo. Es maravilloso el replanteo. Te hace sentir vivo. Entonces yo lo que hice fue tener esa meditación personal y decir cuál va a ser el nuevo propósito de Gerardo Tablas, cuál va a ser mi nuevo Ikigai. Y me tomé el tiempo de pensarlo, de serenamente analizarlo y me recreé. Y he vuelto a encontrar mi nuevo Ikigai. Y parte de eso es lo que estoy haciendo en este momento, en este podcast contigo. Entonces, el haberlo recreado me hace sentir, ojo, ahí voy con la A, que no hemos llegado todavía, achievement, logro. Me siento ahora como muy satisfecho de haber cerrado un capítulo que me dio mucha felicidad, pero abrir otro que me entusiasma. La respuesta es la recreación y la reinvención es saludable, te hace sentir vivo. Gracias, Gerardo, por compartir también como tu proceso, ¿verdad?, de cambio. Y por estar ahora, bueno, ese replanteo también te permite ahora estar acá en una nueva faceta de tu vida, haciendo nuevas cosas, lo cual es buenísimo. Así que gracias por eso y ahí dejamos abierta la invitación a las personas a que puedan pensar qué es eso que le da sentido a su día a día y lo que realmente los conecta y que les hace sentir que su vida tiene valor, ¿verdad? Entonces es clave reconocerlo. Así que nos vamos con tarea. Exactamente. Nos vamos con tarea todos. Y bueno, para pasar ya al último componente, que es la última letra del modelo del PERMA, cuéntanos cómo ese componente también aporta a nuestro bienestar, que es el accomplishment. Ese es achievement o logro. Aquí nuevamente la cultura en la cual nos educan nos tiende a limitar. A ti, de achievement se trata de esto. Cuando tú has logrado algo, una meta que te propusiste, cuando tú has trabajado fuerte para lograr algo y finalmente lo logras, PERMA te dice que, este modelo de psicología positiva te dice que hay que celebrar ese momento. Y celebrarlo no me estoy refiriendo, aunque sí se puede, irte a una fiesta, irte a un restaurante y a organizar una fiesta. No, que se puede. Claro. Pero no, me refiero a celebrarlo. Suponte que tú, voy a hacer un ejemplo, eres mercadóloga y estás desarrollando una estrategia de marketing para vender el producto de la empresa en la cual tú trabajas y le dedicaste 6 meses de tu vida profesional a desarrollarla y un día sale en Navidad la estrategia de mercadeo y de pronto ves que fue un éxito. Los ratings en social media se vendió. Ahí es un momento decisivo. La pregunta es, ¿qué hiciste? Dijiste, funcionó. Y en automático pasaste a la siguiente actividad, a la siguiente campaña para enero. Y aquí viene la clave, paraste. Es como que pararas el tiempo, como que se congelara y dijeras a ti misma, asumiendo que fueras la gerente de marketing, Karen, buen trabajo, lo logré, me lo propuse. Me siento orgullosa de mí misma, me siento feliz. Y para esto, y ahí eso es muy personal, yo lo suelo hacer con mi esposa. A veces he llegado y le he dicho, mi amor, hoy vamos a abrir aquella botella de vino que nos regalaron, que es muy especial. ¿Y por qué? Porque quiero celebrar que hoy logré algo que me había propuesto muy bonito. Logré que me invitaran al podcast de Sanamente y fue un éxito ese podcast y lo logré muy bien. Celebrémoslo. Okay. Es decir, tomarse el tiempo de saborear tus pequeñas victorias. Y nuevamente, igual que con el propósito, no tiene que ser
Aquí te puse un ejemplo más elevado, una campaña de marketing. Bueno, puede ser que tú te habías puesto que en enero ibas a empezar a ir al gimnasio 3 veces por semana. Llegó el último día de enero y lo lograste. Fuiste 3 veces. Para decirte, lo logré, qué bien, me siento contenta por haberlo logrado. Saborear esas victorias, tomar conciencia de ellas es bueno. ¿Cuál es el error que caemos? Estar en automático y pasar de una a la otra, y al final te sientes, es que no he logrado nada. Momento, claro que has logrado mucho. Lo que pasó es que no te tomaste el tiempo de celebrarlo. Es que cuesta realmente, como en el día a día, hacer ese espacio de... yo creo que también es porque culturalmente se puede ver mal a veces como de, esta persona, cuando lo haces en presencia de más personas, capaz cuando no es individual, como no querés verte presumido, no querés verte pretencioso. Entonces, creo que está bien como normalizar el poder también celebrarlo. Primero reconocerlo, porque a veces nos cuesta incluso decir, wow, yo hice eso. Ajá. Entonces reconocerlo y también ver cómo lo voy a celebrar, cómo me voy a recompensar, no sé, sí, por lo que yo he logrado ahora. Yo creo que me encanta lo del prejuicio que mencionaste, porque es cierto. Culturalmente se nos enseña que si nos tomamos ese momento para celebrarnos a nosotros mismos y darnos, se nos va a subir a la cabeza y nos vamos a convertir en seres vanidosos, arrogantes o prepotentes. Y claro, están los extremos. Está también la persona narcisista que se cree el mejor del mundo y se lo restriega a todos en las narices. No, eso no está bien. Aquí me refiero a un éxito que nace de la humildad, que nace de la alegría genuina de decir, me merezco darme el reconocimiento, porque eso te ayuda en tu autoestima y te hace una persona más feliz y empática hacia los demás. Ojo, el achievement también, lo voy a mezclar aquí con relaciones. Tú puedes también ponerte la meta de ayudar a otros a reconocer sus achievements, decirle a alguien, y sobre todo si eres un líder, sobre todo si hay gente que trabaja para ti o se reporta a ti. Si me estás escuchando y alguien se reporta a ti, ponlo en práctica también con la gente que es tu equipo y dile, oye Pedro, te quiero decir que me encantó la manera como hiciste aquella presentación ante el cliente. ¡Wow! Bien hecho. Pero primero debe ser genuino, siempre genuino. Si no es genuino, no sirve. Gracias, Gerardo. Creo que sí, a veces cuesta más elogiar a alguien más que elogiarnos a nosotros mismos que a alguien más. Sí, es cierto. Pero creo que está súper bien empezar a practicarlo y también puede ser una nueva intención que le queramos dar a este año, ¿verdad? El poder reconocernos también a nosotros por lo que vamos alcanzando. Así que bueno, ya para ir cerrando un poco, yo creo que ya hemos abordado todos los componentes del modelo, pero quisiera también preguntarte ahora ya viéndolo un poco más macro, ¿cómo pudiera funcionar? Digamos que hay un componente que se le da mejor que otro y hay otro que en verdad no le está saliendo. ¿Qué le puedes aconsejar tú? Por ejemplo, si alguien es muy bueno, o sea, alguien dice, bueno, yo encontré mi propósito, yo tengo cosas, yo practico las emociones positivas, las sé gestionar, abrazo las otras emociones que no son positivas también, pero hay uno que me cuesta, que es el de relaciones, por ejemplo, que justo es uno de los más complejos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se complementa ya en el día a día poner en práctica el modelo? ¿Qué nos pudieras decir tú sobre cómo practicarlo, cómo implementar estos componentes que hoy hemos conversado? Mira, excelente pregunta. Igual que cuando tú te quieres poner una meta de tu vida como mejorar tus hábitos alimenticios o ir al gimnasio, no lo dejes, o hacer más ejercicio, no lo dejes abstracto. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a hacer más ejercicio. Si lo dejas ahí, lo más probable es que no lo va a hacer uno. Pero si uno dice, voy a ir media hora 3 días a la semana, eso es medible, es manejable y los chances que lo hagas son mayores. Igual con esto. Yo invitaría a nuestros oyentes a que ahora que estamos iniciando este año, piensen en la metáfora de la máscara de oxígeno. Entonces, uh-huh. ¿Qué voy a hacer para darme ese oxígeno de felicidad, de mayor bienestar? Y empieza a hacer micro hábitos. No tienen que ser, así como dije el ejemplo de ir media hora a caminar media hora, puede ser, voy a dedicar 15 minutos
para pensar o escribir, así como que fuera un diario, cosas por las cuales me siento agradecido, que tengo en este momento en mi vida y que tal vez no me estoy dando cuenta de ellas. Y atrévete a ir más lejos de lo obvio. Bueno, gracias que soy saludable, que hay que decirlo. Pero también hay cosas que tal vez pueden decir, gracias, te voy a dar un ejemplo mío. Gracias, pues, si este día hiciera el ejercicio esta noche, yo diría, gracias porque hoy tuve la oportunidad de estar haciendo un podcast de un tema que me encanta y haberlo hecho ese podcast me hizo muy feliz. Gracias. Hay un ejemplo de algo que también que desaprovecharía no darme cuenta si no lo hago. Y la otra es que no podemos vivirlo las 5 todo el tiempo al mismo tiempo. Es irrealista. Depende de nuestro estado de ánimo, depende del día. Hay días que me va a salir más relaciones que achievement o que engagement. Entonces, más bien es tomar autoconciencia y decir, ¿qué de esta ensalada de letras hoy podría yo poner en práctica? ¿Cuál me nace más? Y ser también generoso con uno mismo, practicar autocompasión de no exigir, si no lo logras, no castigarte y sentirte culpable. No se trata de un deber que hay que llenar, se trata de un estilo de vida. Gracias, Gerardo, porque qué bueno que pones esa similitud con los hábitos, porque al final los mejores hábitos son los que podemos sostener en el tiempo, ¿verdad? Son los que nos funcionan y a veces queremos empezar o abarcar mucho y nos frustra cuando vemos que no lo sostenemos. Ajá. Entonces creo que también aplica para esto, ¿verdad? No frustrarnos con que no podemos aplicar todos los componentes de una vez o a la escala que quisiéramos, sino que es todo un proceso y también hay que ser muy amables con nosotros mismos para poder sostenerlo en el tiempo. Así que como tú decías, al final la meta es que se vuelva un estilo de vida. Entonces, y un estilo de vida más saludable, donde podamos ser más plenos como personas, ser más felices, es el que estamos buscando. Entonces, y yo te quiero dar, ya que veo que estamos llegando al final de la entrevista, te quiero decir tal vez un pensamiento final para nuestros oyentes. Si tú me dijeras qué mensaje final quisieras dar, te diría que sería que tratemos de no estar en automático. La sociedad actual nos impulsa mucho a pasar en automático y mi invitación es a nuestros oyentes, tengamos el valor, el coraje de tomar conciencia de nosotros mismos, de pensar qué son las cosas que me hacen feliz, cuáles, pero no feliz en cuanto de una manera hedonista, donde es un egoísmo, una felicidad egoísta si tú quieres. ¿Qué son las cosas que como ser humano me hacen vibrar, me hacen conectarme? De estos elementos que escuché este día, ¿cuáles son las áreas donde yo puedo hacer esa diferencia? Porque al final del día, cuando han pasado los años y te analizas, no es justo pensar que no tomaste nunca contacto con tu ser interior y dejaste que la vida te llevara como una hoja, un río lleva una hoja. No. Si tomamos conciencia y nos ponemos metas para ser seres humanos que contribuyan a un mundo mejor, creo que estaremos aumentando nuestros niveles de felicidad. Muchísimas gracias. Creo que esa es una muy buena intención para darle este año, no vivir en automático. Creo que ya con esa intención cambiarían muchas cosas y es como tomar nosotros el control de la vida que queremos construir. Exactamente. Así que te agradezco infinito por todo lo que hoy nos has compartido, herramientas muy claves que nos pueden servir, que son muy aplicables en el día a día para lograr esas cosas que hoy nos hemos propuesto en este año, en esta pausa. También reforzar la idea de que no se preocupen si ahorita no se sienten con el entusiasmo de ponerte nuevas metas, porque cada quien va a su ritmo, sino que no presionarnos con eso también. Ajá. Estas herramientas están acá. Este episodio va a quedar grabado y ustedes pueden volver cada vez que lo necesiten a estas herramientas que hoy nos ha compartido Gerardo. Así que muchísimas gracias por sumar también a nuestro bienestar, a nuestro crecimiento. Y creo que la invitación es esa para todas las personas que nos escuchan, es que elijan una de esas herramientas, uno de esos componentes que hoy Gerardo nos ha compartido y que lo transformemos en una intención o en una acción
que queremos practicar este año, ¿verdad? Que se logre sostener durante el año y en el tiempo. Con eso creo que ya ganamos muchísimo. Yo personalmente te digo, he aprendido muchísimo y he disfrutado muchísimo esta conversación. Así que agradecerte. También antes de cerrar, quiero aprovechar el espacio para invitar a las personas que nos escuchan que si quieren enviar, si hay algún tema que ustedes quisieran escuchar en el podcast de Sanamente, alguna pregunta, algún tema, algún enfoque que les gustaría que abordáramos, que nos lo compartan, que nos lo comenten en las plataformas en las que subimos el podcast para que también podamos incluirlo y buscar especialistas de este tipo, ¿verdad? Para la planificación de los próximos podcasts. Así que bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Qué gusto de verdad compartir contigo. Ya te consideramos un amigo de este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Confío que regresaré. Ojalá que sí, así, eso esperamos. Gracias de verdad por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio de Sanamente y muchísimas gracias por estar acá con nosotros.